Este caso destapó una verdad que nadie imaginaba. Un niño llamado Daniel, cansado de llorar en silencio, decidió revelar lo que había estado viviendo detrás de las paredes de su casa. Lo que parecía una familia normal escondía una historia de miedo, abandono y un padre cuya máscara perfecta estaba a punto de romperse. La madre, desesperada, llegó al estrado con pruebas que estremecieron a todos, mientras Daniel, con la voz temblando, relató lo que lo marcó para siempre. En este juicio emocional, las mentiras se derrumban, las verdades salen a la luz. Y hoy, finalmente, se decidirá si Daniel podrá por fin vivir la vida que siempre mereció. La sala estaba tensa desde el momento en que la puerta se abrió. Nadie sabía exactamente qué ocurriría, pero todos podían sentir ese tipo de silencio que presagia una tormenta. La mujer que entró primero caminaba con pasos cortos, sujetando un bolso con tanta fuerza que sus nudillos parecían de mármol. Se llamaba Lorena. Tenía el rostro cansado, los ojos hinchados y un temblor leve en las manos que intentaba esconder bajando la mirada. Detrás de ella, caminando con la espalda encorvada y la cabeza gacha, estaba su hijo de 12 años, Daniel. Su respiración era tan suave que casi no se escuchaba, como si temiera ocupar demasiado espacio. Frente a ellos, ya sentado, estaba el hombre al que ambos evitaban mirar. Alto, robusto, con la mirada fija hacia adelante, como si quisiera demostrar control absoluto. No movía ni un músculo. Se llamaba Mauricio, expareja de Lorena y padrastro de Daniel durante años. Sus ojos fríos seguían cada palabra que otros pronunciaban, como si calculara el efecto de cada movimiento, cada reacción. En su mandíbula había un leve tic que delataba que algo, por dentro, sí se le estaba quebrando. La moderadora del caso inició la audiencia con ese tono firme que no dejaba lugar a dudas. Lo que estaba por revelarse no era un simple conflicto familiar. Era algo mucho más profundo. Daniel permanecía de pie al lado de su madre. A un lado de la sala, una psicóloga observaba todo con atención. Era evidente que el niño no estaba acostumbrado a hablar en público. Sus manos jugaban con el borde de su camiseta, arrugándola una y otra vez. Lorena se inclinó hacia él y le susurró algo que nadie más escuchó, pero la forma en que el niño asintió demostraba que se trataba de una especie de permiso, o quizás una petición de valentía. Mauricio respiró hondo, como si se preparara para una batalla verbal. Sus ojos se clavaron en el niño, aunque Daniel evitó devolverle la mirada. La moderadora pidió que Lorena explicara por qué estaban allí. La mujer tragó saliva. Su voz salió entrecortada al principio, pero luego cobró firmeza, como alguien que ya había llorado demasiado y había decidido convertir el dolor en determinación. Estoy aquí porque mi hijo finalmente habló. Porque dijo algo que me hizo entender que tenía que actuar, que tenía que protegerlo, aunque eso significara destruir todo lo que conocíamos. Mauricio soltó una risa breve, falsa, cargada de desprecio. La psicóloga lo observó con evidente incomodidad. Daniel dio un pequeño salto involuntario, como si ese sonido lo hubiera herido. La moderadora pidió silencio y le indicó a Lorena que continuara. Lorena respiró profundo. Mi hijo rompió el silencio hace 2 semanas. Me dijo que Mauricio, que él. Se le quebró la voz. Daniel automáticamente le tomó la mano, como si él fuera el adulto esta vez. La sala quedó muda. Desde donde estaba sentado, Mauricio movió apenas la cabeza, como si negara algo que aún no había sido dicho. Mi hijo me contó, continuó Lorena, que desde hace meses, Mauricio entraba a su cuarto por las noches. Que le decía que era para hablar, para asegurarse de que estuviera bien, pero Daniel. Me dijo que no era eso. Daniel apretó los labios, su pecho subía y bajaba acelerado. La psicóloga se acercó un poco más a él, lista para apoyarlo si se derrumbaba. Mauricio levantó una mano para protestar, pero la moderadora lo mandó callar de inmediato. Lorena siguió hablando, esta vez con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Me dijo que Mauricio lo tocaba, que le decía que tenía que quedarse callado, que si yo me enteraba, nos dejaría sin nada, que nos haría la vida imposible. Una exclamación se escuchó entre los presentes. Daniel cerró los ojos con fuerza, como si revivirlo le doliera incluso más que haberlo contado.
Mauricio golpeó la mesa con la palma abierta. Eso es mentira. Ese niño siempre ha sido problemático, Lorena lo manipula. Me está difamando. Daniel retrocedió un paso, su cuerpo encogiéndose como si sintiera un golpe real. La psicóloga intervino rápido, poniéndose entre él y la mesa. Lorena gritó, no le hables así. Tú sabes lo que hiciste. La moderadora exigió orden con una autoridad que nadie en esa sala se atrevió a desafiar. Daniel, dijo ella suavemente, ¿quieres contarnos tú lo que pasó? Solo si te sientes listo. El niño dudó, miró a su madre, luego a la psicóloga, y por último, a Mauricio. Cuando vio la expresión dura en su rostro, tembló. Pero algo en él cambió de repente. Como si hubiera pasado demasiado tiempo callando. Con voz baja, casi susurrada, empezó a hablar. Yo no quería decir nada porque él me decía que si hablaba, mamá iba a llorar. Que yo era el culpable. Que él solo quería ayudarme. Mauricio murmuró algo entre dientes, pero nadie lo escuchó claramente. Pero no era ayuda, continuó Daniel, con las lágrimas empezando a salir. Él venía cuando mamá estaba dormida. Se sentaba en mi cama. Me decía que era un secreto. Me decía que no dijera nada, que me iban a castigar. Su voz se quebró. Lorena lo abrazó por los hombros, pero dejó que siguiera. La psicóloga acarició su espalda suavemente. Una vez intenté gritar, pero él me tapó la boca. Me dijo que si hacía eso otra vez, iba a hacer algo peor. La sala entera contuvo la respiración. La moderadora anotaba, pero sin quitar los ojos del niño. Yo pensé que nadie me iba a creer. Pero esa noche, no sé por qué, me desperté antes y lo vi entrar. Y me dio miedo, y al día siguiente se lo dije a mamá. Mauricio golpeó la mesa de nuevo, ahora más fuerte. Es un invento, una historia armada. Nunca hice nada. Tengo pruebas de que ellos están mintiendo. Pero la moderadora lo calló con un gesto seco. Este no es el momento de sus pruebas. Este es el momento del niño. Mauricio apretó los dientes, furioso. En ese instante, Daniel levantó la cabeza. Algo en su mirada había cambiado. Ya no era el niño asustado que había entrado. Había una mezcla de valentía y dolor que lo hacía parecer más grande de lo que era. Y entonces dijo lo que nadie esperaba. No solo entraba a mi cuarto. También me grababa. El silencio que siguió fue como una explosión muda. Lorena cayó en lágrimas, cubriéndose la boca con una mano. La psicóloga se quedó paralizada. Mauricio se retorció en la silla, perdiendo por primera vez la compostura. Daniel, con los ojos llenos de lágrimas, miró a la moderadora y dijo: Yo solo quiero que ya no me haga más daño. La sala quedó congelada después de esa última frase de Daniel. Nadie se movía, nadie respiraba con normalidad, hasta el sonido del aire acondicionado parecía haberse detenido, como si incluso la máquina entendiera la gravedad de lo que acababa de revelarse. Mauricio abrió los ojos como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Se inclinó hacia adelante, furioso, incrédulo, temblando de rabia. Su voz salió rasposa, casi quebrada, pero cargada de veneno. Esto es una mentira enorme, una maldita mentira. Ese niño está inventando cosas, Lorena lo manipula para destruirme. Pero esta vez, nadie prestó atención a sus gritos. La psicóloga estaba paralizada, aunque intentaba mantener la calma. Lorena tenía la cara empapada en lágrimas, con una mezcla de dolor y culpa que la hacía verse más frágil que nunca. Tomaba la mano de Daniel con tanta fuerza que parecía temer perderlo de nuevo. La moderadora se inclinó hacia adelante, con una seriedad tan fría que helaba la sangre. Daniel, ¿estás seguro de lo que acabas de decir? El niño no dudó, asintió despacio. Su labio inferior temblaba, pero su mirada era firme, como si hubiera cargado con esa verdad demasiado tiempo. Sí, él tenía un celular, lo ponía en mi mesa, apuntando a la cama. Yo no entendía al principio, pero después me di cuenta. Intenté apagarlo una vez, y él se enojó mucho. El corazón de Lorena se rompió otra vez. Se llevó la mano al pecho, como si necesitara sostenerse para no caer. Mauricio golpeó la mesa con tanta fuerza que la moderadora tuvo que pedir seguridad a la puerta. Dos guardias se acercaron discretamente. Basta ya, no voy a permitir que ese niño diga esas barbaridades,
gritó Mauricio, sudando, con la cara roja de furia. Tengo grabaciones yo también, pruebas de que mienten. Daniel siempre ha sido raro, siempre inventa cosas. Ustedes no lo conocen. Daniel dio un pequeño salto de miedo. Lorena lo cubrió con su brazo, poniéndose delante de él como un escudo humano. La moderadora le lanzó a Mauricio una mirada que habría detenido a cualquiera, pero él estaba demasiado fuera de sí. Se levantó de la silla con violencia, pero los guardias lo sujetaron antes de que diera un solo paso. Siéntese ahora, ordenó la moderadora. Él se resistió un segundo, pero al final terminó hundiéndose de nuevo en su asiento, respirando agitadamente, como una bestia acorralada. La psicóloga intervino, acercándose un poco a Daniel. ¿Tuviste esos videos?, preguntó con suavidad. El niño bajó la mirada. No completos. Una vez él dejó el celular desbloqueado, y cuando entré al cuarto, lo vi en la pantalla. Me vi a mí, acostado, dormido. Su voz se volvió un murmullo. Y él estaba ahí, sentado al lado mío. La moderadora cerró los ojos un instante, conteniendo su indignación. Lorena no pudo más. ¿Por qué no dijiste nada antes?, gritó en desesperación, pero la pregunta no era reproche, sino un lamento que llevaba años atorado. Daniel la miró con ojos llenos de culpa. Porque tenía miedo, dijo apenas audible. Él me juró que si yo hablaba, nos iba a dejar en la calle. Que tú ibas a perder tu trabajo. Que nadie te iba a creer. Que yo era un problema. Lorena cayó de rodillas frente a él, abrazándolo con fuerza. No, mi amor, nunca fuiste un problema. Nunca. Yo debí darme cuenta, debí protegerte, repetía entre sollozos. Mauricio bufó con desprecio. Claro, pobrecito el niño perfecto, murmuró, rodando los ojos. Todo esto es un teatro. La moderadora golpeó su escritorio. Una palabra más y será retirado de la sala. Un silencio pesado cayó de nuevo. Daniel se separó lentamente de su madre y tomó asiento, cubriendo su rostro con sus manos. La psicóloga se sentó a su lado, como una sombra protectora. En ese momento, la moderadora dirigió la mirada hacia Mauricio. Usted dice que tiene pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Mauricio se acomodó en la silla, intentando recuperar compostura. Le temblaba la comisura del labio, pero habló con seguridad. Tengo mensajes, conversaciones. El niño tiene problemas de conducta y Lorena lo sabe. Ella siempre ha tenido rencor porque yo soy quien mantiene la casa. Y ahora quiere destruirme porque la dejé. Esto es una venganza. Lorena abrió los ojos con indignación. Una venganza. ¿Eso crees que es esto? Mi hijo está destrozado. Mauricio la ignoró. Además, continuó, su historia no tiene sentido. Si realmente hubiera pasado algo, él habría gritado. Habría ido con alguien. Daniel bajó las manos de su rostro. Sus ojos estaban enrojecidos, pero algo se encendió en su interior. Le habló directamente a Mauricio por primera vez. Yo sí grité. Todos lo miraron. Daniel tragó saliva. Una vez grité, muy fuerte. Mamá estaba en la cocina. Tú te enojaste tanto, que me dijiste que si volvía a hacerlo, ibas a hacerme algo peor. Mauricio apretó los puños. Estás inventando. No estoy inventando, gritó Daniel, con una fuerza que nadie esperaba. Tú sabes lo que hiciste. Tú sabes lo que hacías cuando mamá no estaba. Uno de los guardias se acercó más, listo para intervenir en caso de que Mauricio se levantara otra vez. La moderadora pidió traer un sobre que Lorena había mencionado en la denuncia preliminar. Un funcionario entró con un folder sellado. Lorena señaló con la mirada, incapaz de hablar. Dentro había dibujos hechos por Daniel meses atrás. El primero mostraba una cama oscura, una figura adulta parada en la puerta y un niño encogido en la esquina. El segundo mostraba un celular con un ojo dibujado en la pantalla. El tercero, un niño con la boca tachada con una línea negra gruesa. La psicóloga los tomó con cuidado y los observó con una expresión que mezclaba horror y confirmación. Lorena explicó con voz rota. Yo pensé que eran pesadillas. Nunca imaginé. La moderadora colocó los dibujos frente a Mauricio. Él los miró apenas un segundo antes de apartar la vista. No prueban nada, murmuró. Pero su voz no tenía la seguridad de antes. Había algo en sus ojos, algo que parecía miedo.
La psicóloga habló entonces, con un tono que no admitía dudas. Estos dibujos no son invento. Son un reflejo claro de abuso, de miedo, de trauma repetido. Mauricio golpeó la mesa por tercera vez. No me van a destruir por un niño mentiroso. No voy a permitirlo. Los guardias se movieron inmediatamente, colocándose alrededor de él. Daniel, con el cuerpo temblando, se aferró a la mano de su madre. La moderadora lo miró con calma, pero con una autoridad que no dejaba espacio a dudas. Este tribunal tomará medidas inmediatas. Mauricio abrió la boca para protestar, pero en ese instante, Daniel habló de nuevo, y lo que dijo hizo que incluso los guardias se detuvieran. No solo me grababas, también grababas a otra persona. La sala entera se quedó sin aire. Mauricio empalideció. Lorena dejó de respirar por unos segundos. La moderadora se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en el niño. ¿A quién te refieres, Daniel? El niño apuntó con un dedo tembloroso hacia la puerta de entrada a la sala. Ella. Y en ese preciso instante, la puerta se abrió despacio, con un chirrido que hizo eco en toda la sala. Durante un segundo, nadie se atrevió a moverse. La tensión era tan espesa que parecía que el aire se podía partir con las manos. Allí, parada en el umbral, estaba una adolescente de unos 15 años, delgada, con los ojos hinchados y el rostro pálido. Su cabello estaba recogido en una coleta desordenada, y su respiración se notaba agitada, como si hubiera corrido o como si hubiera dudado demasiado antes de entrar. Se llamaba Micaela. Mauricio se quedó petrificado. Sus pupilas se dilataron, su boca se abrió apenas, pero ninguna palabra salió. Era la primera vez en toda la audiencia que realmente parecía asustado. Lorena miró a la joven con desconcierto. No la conocía. La psicóloga la observó con cautela, leyendo cada gesto. Daniel, apenas vio a la chica, bajó la mano lentamente, como si lo que acababa de hacer le cayera encima de golpe. La moderadora dio un paso atrás, sorprendida por la irrupción inesperada, pero manteniendo su tono firme. ¿Quién eres tú, y por qué estás entrando en este momento? La adolescente tragó saliva. Sus ojos se movieron directamente hacia Mauricio, y un temblor recorrió todo su cuerpo. Micaela, yo me llamo Micaela, dijo con la voz fracturada. Y, yo vine porque, él también me grabó. Un murmullo se propagó entre los asistentes. Lorena llevó una mano al pecho, horrorizada. Daniel cerró los ojos como si escucharlo le confirmara el peor de sus miedos. Mauricio se levantó de inmediato. No, no. Tú no digas nada, no sabes lo que estás diciendo. Los guardias se pusieron frente a él antes de que diera un paso hacia la joven. Él se retorció, como una fiera arrinconada. La moderadora levantó la voz. Retírese a su asiento. Ahora. Mauricio obedeció solo porque los guardias lo empujaron hacia la silla. Sus ojos seguían clavados en la adolescente, como cuchillos. Micaela dio un sorbo de aire, tratando de estabilizar su respiración. La moderadora la invitó a pasar al frente. La joven avanzó lentamente, frotándose las manos con nerviosismo. Cada paso parecía pesarle 1000 kilos. Cuando llegó al centro de la sala, explicó. Yo vivía al lado de ellos. Mis papás trabajaban casi todo el día, y Mauricio siempre decía que le gustaba ayudarme, que yo era como una hija para él. Las lágrimas empezaron a correrle por las mejillas. Yo tenía 13 años la primera vez que lo noté. Mauricio golpeó la mesa. Cállate. Suficiente, gritó la moderadora. Seguridad, manténganlo controlado. Los guardias se movieron como sombra, quedando justo detrás de él. Micaela continuó, aunque su voz temblaba. Él ponía su celular en mi mochila cuando yo iba a su casa. Me decía que lo había dejado cargando, pero luego, cuando lo sacaba, estaba grabando. Yo no sabía qué hacer. No sabía si contarlo. Tenía miedo, mucho miedo. Lorena miraba a la chica con una mezcla de incredulidad y dolor. Su hijo había sido lastimado, y ahora veía que no era el único. Micaela limpió sus lágrimas con la manga de su polera. Un día lo confronté, le dije que sabía lo que estaba haciendo. Él se enojó tanto, me dijo que si decía algo, me iba a destruir. Que tenía contactos, que nadie me iba a creer. La sala quedó muda. Daniel bajó la cabeza, sintiendo un peso en el alma.
La moderadora la observó fijo. ¿Por qué decidiste venir hoy? ¿Quién te avisó? Micaela respiró profundo. Daniel, dijo mirando al niño. Él me escribió, ayer. Daniel levantó la mirada con culpa. Yo, murmuró. Yo pensé que si yo hablaba solo, nunca iban a creerme. Y me acordé de ti. De cómo lloraste una vez, cuando saliste de la casa de Mauricio. La chica asintió con tristeza. Yo intenté olvidarlo. Intenté seguir mi vida. Pero cuando vi tu mensaje, supe que ya no podía seguir callada. Mauricio se levantó violentamente otra vez, gritando. Eso es mentira. Tú estás inventando todo. Nunca hice nada. Nada. Su voz resonó en la sala como un rugido desesperado. El guardia más cercano lo sujetó por los hombros antes de que avanzara hacia la chica. Siéntese o tendrá cargos adicionales por desacato, advirtió la moderadora con un tono helado. Mauricio volvió a hundirse en el asiento, respirando agitado, su rostro completamente desencajado. Micaela sacó algo de su bolsillo con manos temblorosas. Un USB. Yo guardé esto, dijo con voz rota. No pude borrarlo, no pude verlo entero, pero, esto tiene uno de los videos. El impacto fue inmediato. Lorena se tapó la boca con las manos. Daniel dio un paso atrás, como si el aire le fallara. La psicóloga cerró los ojos, preparándose para lo peor. Mauricio palideció de golpe. No tienes nada. Eso no prueba nada. Pudo haberlo hecho cualquiera. La moderadora extendió la mano. Entrégamelo. Micaela se lo dio, temblando. La moderadora lo guardó sin abrirlo aún. Entonces, la psicóloga se acercó a la adolescente. Micaela, él te hizo algo más. Algo físico. La joven negó con la cabeza. No, pero siempre me miraba raro. Me decía cosas que me daban miedo. Y una vez, tragó saliva. Una vez intentó entrar a mi casa cuando estaba sola. El silencio que siguió fue como una bomba cayendo sin explotar. La moderadora anotó algo en un documento con movimientos firmes y rápidos. Mauricio volvió a explotar. Esto es una casa de brujas. No voy a permitirlo. Yo no soy ese monstruo que dicen. Pero esta vez, su voz no sonaba como antes. Sonaba desesperada, atrapada, derrotada. Daniel habló entonces, muy quedo, pero con decisión. Yo sí sé quién eres. Todos se volvieron hacia él. Eres la persona que me hizo tener miedo de dormir, y que ahora también hirió a alguien más. Mauricio temblaba, sudando, con las manos apretadas contra la mesa. La moderadora respiró hondo, se levantó de su asiento y anunció con voz firme. Este caso acaba de cambiar drásticamente. Habrá medidas inmediatas, pero antes de que pudiera continuar, la puerta volvió a abrirse. Esta vez, no era una adolescente, ni un funcionario, era una mujer adulta, con expresión tensa, con un celular en la mano y el rostro completamente desencajado. Se quedó en el umbral, mirando directo a Mauricio, y dijo, yo también tengo algo que decir sobre él. La mujer que había entrado permaneció unos segundos en el umbral, respirando rápido, como si hubiera corrido desde el pasillo. Sus ojos estaban enrojecidos y llevaba el celular apretado en la mano, temblando. La sala entera la observaba, esperando. Incluso los guardias, tensos, parecían contener el aire. Mauricio se quedó blanco. Su mandíbula cayó apenas unos milímetros, suficiente para evidenciar su shock. ¿Tú, qué haces aquí?, murmuró, casi inaudible. La mujer dio un paso al frente. Mi nombre es Viviana, dijo con un hilo de voz. Y yo también fui víctima de Mauricio. La sala estalló en murmullos. Daniel se estremeció. Lorena abrió los ojos con horror. Micaela se cubrió la boca con la mano. La psicóloga cerró los ojos un instante, procesando la magnitud. Mauricio se levantó de golpe. No, tú no vas a hablar aquí. Tú no puedes. Pero los guardias se abalanzaron al instante, sujetándolo por los hombros. Él forcejeó, desesperado, casi salvaje. Viviana continuó, ignorando los gritos. Yo trabajé con él hace años. Él siempre actuaba como un hombre ejemplar. Pero un día encontré un celular suyo olvidado en la oficina. Tenía videos, fotos, algunas, de chicas muy jóvenes. Un silencio aterrador se apoderó del lugar. Mauricio gritaba, mentira. Todo es mentira, no tiene pruebas, nadie tiene pruebas. Viviana alzó el celular. Sí tengo.
Sus dedos temblorosos desbloquearon la pantalla. La moderadora hizo un gesto a un asistente, quien se acercó para recibir el aparato. Viviana habló con la voz quebrada. Yo guardé una copia. Por miedo. Nunca denuncié porque había sido intimidada. Porque él me dijo que conocía gente. Que destruiría mi vida si yo decía una palabra. La moderadora tomó el celular, lo revisó, y su rostro cambió de inmediato. Ya no había duda, ni confusión, ni necesidad de análisis profundo. Sus ojos se endurecieron como piedra. Mauricio continuó gritando desde su silla, encadenado por los guardias que apenas podían contenerlo. Nadie les va a creer. Están haciendo una trampa. Me quieren arruinar la vida. Daniel observaba todo con una mezcla de temor y alivio. Micaela apretaba las manos contra su pecho. Lorena no dejaba de llorar, sintiendo que por primera vez, la verdad se abría camino. La moderadora se levantó, lentamente de su asiento. Cada movimiento era calculado, firme, cargado de autoridad. Mauricio, dijo, con una voz que retumbó en la sala. He visto suficiente. El hombre dejó de luchar un segundo. Miró a la moderadora con ojos desorbitados. ¿Qué va a hacer? La respuesta fue fría, directa. Ordeno su detención inmediata. Hoy, ahora. Mauricio se tambaleó. No pueden. No he hecho nada. Los guardias lo levantaron de la silla mientras él gritaba, pataleaba, juraba, insultaba, negaba. Su rostro estaba rojo, deformado por la furia y el miedo. La sala entera lo observaba mientras su figura se retorcía como una sombra derrotada. Daniel miente, ella miente, todas mienten, no tienen nada, pero ya nadie lo escuchaba. La psicóloga abrazó a Daniel protectora, mientras el niño observaba cómo la persona que tanto daño le hizo finalmente era contenida por la fuerza. Viviana se desplomó en una silla y rompió a llorar. Micaela también lloraba en silencio, como liberando años de angustia. Lorena, temblorosa, se inclinó hacia su hijo y lo abrazó con todo el cuerpo, como si quisiera protegerlo del mundo entero. Mauricio fue arrastrado hacia la puerta entre gritos y amenazas que ya no tenían poder alguno. Cuando cruzó el marco, su voz quedó atrás como un eco que por fin se apagaba. La sala quedó en silencio. Un silencio distinto al que había al inicio. Un silencio que ya no dolía. La moderadora se acercó a Daniel. Se arrodilló para quedar a su altura. Ya estás a salvo, le dijo con suavidad. El niño parpadeó, como si intentara procesarlo. ¿Ya no va a volver?, preguntó con un hilo de voz. No volverá. Daniel respiró hondo por primera vez en toda la audiencia. Y lloró con un llanto que le temblaba desde el alma. Lorena lo abrazó, sosteniéndolo fuerte, sintiendo cómo ese peso invisible que había vivido sobre sus hombros finalmente caía. La moderadora tomó el USB, el celular de Viviana y los dibujos de Daniel. Con todo eso entre las manos, anunció. Estos elementos serán ingresados formalmente como evidencia. La investigación seguirá, y él enfrentará cargos muy graves. La sala parecía despertar de un largo sueño. Viviana se acercó a Micaela y la abrazó sin conocerse, unidas por el mismo miedo que por fin había encontrado voz. La psicóloga se sentó al lado de Daniel, acariciándole la espalda con ternura. Lorena no soltaba a su hijo ni un segundo. La moderadora concluyó con un tono solemne. Este caso queda cerrado. Y hoy, la verdad ganó. La puerta se cerró detrás de ella. En la sala, Daniel seguía abrazado a su madre. Micaela respiraba con dificultad, pero ya sin miedo. Viviana se cubría el rostro con las manos, aliviada de haber hablado. Lorena besó la frente de su hijo. Nada borraría lo vivido, pero por primera vez, todo había terminado, y estaban libres.